Me pasó algo difícil esta semana, porque si bien tenía elegido el tema, Dios ya me lo había dado desde principio de la semana, era como que lo iba preparando, pero en mi cabeza y en mi corazón. Cada vez que me quería sentar a escribirlo, como que no me podía sentar. Y yo decía, ay Señor, ¿por qué no me gusta llegar al domingo y estar tensionada pensando? Y hoy lo entendí, porque el tema de esta noche tiene que ver con nuestros procesos de dolor. ¿Por qué Dios permite el dolor en nuestra vida? Y con la noticia que llegó después del mediodía, entendí por qué Dios no me había dejado sentar a escribir, porque Él todavía quería seguir trabajando en mi propio corazón. Y Dios es así, es fiel, es verdadero, está a nuestro lado. Y todos pasamos o pasaremos por procesos de dolor, por etapas de dolor, por días de dolor. Y dentro de esos procesos podemos diferenciar aquellos dolores que son físicos, que pueden ser largos, que pueden ser difíciles, o por procesos emocionales. A veces pensamos que tenemos más defensa cuando estamos hablando de problemas físicos, ¿no? Nos van a operar, nos van a sacar una muela. ¿Qué pasa? Nos anestesian. Entonces es como que la operación no se siente tanto. Pero con los dolores del alma, con los dolores emocionales, nos resulta un poco más difícil, porque no tenemos un ibuprofeno o un Actron o lo que fuere para ayudarnos en esa etapa. Y cuando estamos en esos procesos, a veces se nos mueve el concepto que tenemos acerca de Dios. ¿Dónde está la bondad de Dios? ¿No? Y confundimos el atributo de la bondad de Dios porque pensamos que si Dios es bueno, nada malo nos puede pasar. Y no es así, son dos cosas diferentes. Pero estamos más acostumbrados al Dios que da, a la teología del Dios que me da todo, yo le pido, Dios me da, Dios me bendice. Hablamos el domingo pasado o el otro de las bendiciones en abundancia que Dios nos da, pero cuando Dios nos quita algo, cuando sufrimos algo, nos parece que no entendemos a Dios. Y es importante que miremos en su palabra y aprendamos que Dios nunca en ninguna parte de la Biblia nos dice que el camino iba a ser color de rosa desde la mañana hasta la noche los años que vivamos. Nunca. El Señor Jesús, que fue muy honesto y muy claro, dijo, confíen en mí. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí. Confíen en mí. Y es el momento, en los procesos, en los tiempos de dolor, de aferrarnos al Señor más que nunca. Cuando pasamos o cuando vienen las etapas de dolor, hay preguntas que nos surgen. Una de esas preguntas, ¿cuál es? ¿Hasta cuándo, Señor? Y lo dijo David también. Es más, escribió un salmo. El Salmo 13 tiene 3, 4 veces repetida esta expresión. ¿Hasta cuándo, Señor? Un salmo que escribió en tiempos de aflicción. Así dice el título que le han puesto. ¿Hasta cuándo? ¿Te olvidaste de mí? Decía David, ¿no? ¿Te olvidaste acaso de mí? No, Dios nunca se olvida de nosotros. La otra pregunta que solemos hacernos es ¿por qué, Señor, tanto dolor? ¿Por qué? Queremos saber el por qué, pero el Señor difícilmente nos va a responder esta pregunta. Diría que creo que nunca. Y a veces
nos preguntamos una tercera cosa. Y empezamos a evaluarnos y a mirarnos porque decimos, ay, ¿qué hice, Señor? Esto es un castigo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y no necesariamente. El dolor es señal de castigo. Muchísimas veces no lo es. Pudiera ser que las consecuencias de nuestro pecado nos produzcan dolor, pero hay mucho dolor que pasamos que no sabemos el por qué. O lo vemos después. Y cuando pensamos en dolor, hay una persona que casi inmediatamente se nos viene a la cabeza, y es el libro de Job. No Job, Job. ¿Y qué libro extraordinario? Porque Dios es tan claro en decirnos la verdad. Y aquí nos encontramos en una persona que sufrió de todo, que pasó por todo y que su proceso fue largo y que nosotros podemos aprender cosas en la vida de Job. Ahí nos encontramos en el verso 1:1 y en el 2:3 que Dios habla de Job. Y a mí me encanta lo que el Señor dice de Job. ¿Había pecado? No. Dios dice, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios lo va a decir 2 veces con las mismas palabras. Muchos, a lo largo de los años, tomaron como que Job era una fábula. Ay, ¿quién va a pasar por todo eso? Pero no es una fábula. Job fue un hombre real y su historia es real. Y que encontramos que Santiago lo cita en capítulo 5, él va a decir, tenemos por bienaventurados a los que sufren, tenemos por felices a los que sufren, habiendo escuchado de la paciencia de Job. Ese fue el fruto en la vida de Job. Pero también Ezequiel en sus profecías lo cita, y cuando él está hablando juicio contra Israel, lo pone a Job con Noé y con Daniel. ¡Qué maravilloso! Lo pone junto con ellos y los nombra. Solo se salvarían ellos si ahora estarían en medio de este pueblo. Así que este hombre temeroso, perfecto, recto, apartado del mal, está allí en una amistad íntima con Dios. Pero es un libro raro el de Job si uno se lo pone a estudiar, porque vemos que Dios charla con Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿No? La primera pregunta con el diablo. El diablo le dice, dar la vuelta a la tierra, de ver a los habitantes. Y entonces Dios le dice, ¿viste mi siervo Job? ¡Qué varón, ¡Qué varón! Un hombre que me teme, un hombre que me ama. ¡Ja! Dice el diablo, no me hagas reír. Claro, dice, ¿cómo no te va a seguir? Dice, si vos le pusiste un cerco alrededor y le diste de todo. Tiene cantidad de animales, cantidad de riqueza, cantidad de hijos. ¿Qué no le diste a Job? Si a mí me dieras como le diste a él, hasta yo te adoraría. Estoy imaginando una conversación. Pero si le quitaras todo eso, en tu propia cara te maldice. Ah, ¿qué querés? ¿Probarlo? Claro, le dice el diablo. Bueno, te doy permiso, pero hasta este límite. No vas a tocar su vida. No vas a tocar su vida. Y así pasó. En unas poquitas horas, ustedes saben la historia, perdió todos los hijos, perdió todo su ganado, perdió todo lo que tenía
Y allí aparecen lo poquito que nosotros conocemos de la historia de Job. A Job diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, y dice la Biblia que lo adoró. Con todas las pérdidas que tuvo, la actitud de Job fue arrodillarse y adorar a Dios. Y al otro día, vuelve el diablo de dar la vuelta por la tierra, vuelve Dios a dialogar con él y le dice, ¿viste? A pesar de lo que me pediste y yo te autoricé, le quitaste todo, pero ¿qué hizo? Mi amigo me adoró. Pero no le tocamos un punto. El punto que todos los hombres no quieren que sea tocado, y es su salud. Tócale la salud y vas a ver cómo te maldice. En tu propia cara te va a maldecir. Y Dios vuelve a decirle, está bien, te autorizo, tócale la salud, pero no su vida. Otra vez Dios vuelve a recalcar, no la vida de Job. Y dice el texto que una sarna espantosa desde la punta del pelo hasta los pies cubrió el cuerpo de Job. ¿Job maldijo a Dios? No. La esposa se asombró y le dijo, pero ¿todavía guardás la integridad? ¿Para qué? Maldecilo de una vez y olvídate de ese Dios tuyo. Pero Job no lo hizo. Pero era tan espantosa esa sarna que con un tiesto, dicen algunas versiones, con una teja, dicen otras, Job se rascaba. Día y noche, tal la desesperación. Algunos comentaristas creen que aún hasta no tenía ropa puesta, porque estaba cubierto de silicio, como que no tenía ropa porque le era más fácil poder rascarse. Y pasaron muchos días, y dice que después llegaron 3 amigos de él que no lo conocieron. Miren cómo en tan poquitos días Job desmejoró físicamente que los amigos no lo reconocieron. Entonces, mirando la historia de Job y pensando en nuestros procesos de dolor, la primera cosa que vemos es que Dios pone un marco a nuestro dolor. Dios sabe cuánto tiempo va a ser, cómo va a ser. Nada escapa al control de Dios. Lo decimos siempre, creámoslo. Nada escapa al control de Dios. El diablo puede avanzar sobre nuestra vida hasta donde Dios le dice, hasta acá, basta. Por eso es tan importante que oremos e intercedamos los unos por los otros. Nos cubramos los unos a los otros. Y Dios le puso ese marco al diablo. No lo hizo solo con Job. Cuando nosotros miramos en los evangelios la historia de Pedro, Jesús le dice a Pedro, el diablo los ha pedido ¿para qué? Para zarandearlos, pero confíen, porque yo estoy intercediendo por ustedes. Nosotros tenemos un intercesor, tenemos un abogado a nuestro favor. Gracias a Dios, gloria a su nombre. Así que Dios pone el marco, el cuadro, de ese cuadro el diablo no puede pasar. Dios sigue teniendo el control. Y Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Ese es el marco. Es la primera cosa que podemos aprender en este libro de Job. El diablo no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. El mundo espiritual tiene su legalidad. Y en ese mundo de orden espiritual, el diablo está obligado a obedecer a Dios. Entonces,
Cuando, ¿se acuerdan? Jesús liberó al endemoniado gadareno, los demonios que le pidieron a Jesús, por favor, déjanos ir aunque sea a ese hato de cerdos. Y Jesús dijo, sí, vayan. Nuevamente, la autoridad de Dios sobre la obra del diablo en nuestras vidas. Una tercera lección que nosotros podemos aprender es que Dios habilita en nosotros temporadas de dolor para que su propósito sea cumplido en nuestras vidas. A veces nos pasa que vamos creciendo en la vida cristiana, pero por momentos llegamos como a mesetas y ahí nos acomodamos y ahí nos quedamos. Y Dios tiene que sacudir la alfombra de alguna manera para que nosotros sigamos avanzando en fe. Estos 3 amigos se sentaron con Job y durante una semana, durante 7 días, no abrieron para nada la boca. Y ahí el que comienza a hablar después de 7 días es Job. Y él nunca maldice a Dios, pero sí maldice el día que nació. Mejor no hubiera nacido. Mejor no hubiera nacido. Y a los argumentos que Job expone, cada uno de sus amigos va respondiendo. Y vuelve a hablar Job y cada uno de sus 3 amigos responde. Por eso tenemos, habla uno y hablan los otros 3. Un ida y vuelta de diálogo. Pero Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros queremos atajos, queremos escaparle al dolor como sea. Pero Dios no es un Dios de atajos. Jesús dijo, yo soy el camino. Nunca dice, yo soy el atajo para que vos vayas por acá y cortes camino. No, nosotros estamos en un proceso de crecimiento y Dios quiere que ese propósito por el cual Dios nos creó, por el cual Dios está trabajando en nosotros, llegue a cumplirse. Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, en muchas, en diferentes pruebas. ¿Para qué? Para que el fruto de esas pruebas sea ¿qué? La paciencia. Eso busca Dios en nuestros corazones, la paciencia. Y qué bueno saber que es paciencia, fidelidad bajo presión. Cuanto más presionados estamos, allí Dios va trabajando y trabajando con nuestra paciencia. Ay, no me gusta, queremos decir nosotros, y queremos escapar. Pero ese es el propósito santo de Dios, hacernos más y más a la imagen de Jesucristo. Entonces el dolor no viene como capricho en nuestras vidas, el dolor viene para que Dios sea glorificado. El dolor viene para que nosotros podamos conocer más a Dios. El dolor viene para que su propósito sea cumplido. ¿Y qué hacemos con los dolores emocionales? Job pasó por todos, por pérdidas grandiosas. Y cada una de esas pérdidas él pudo decir con honestidad, Dios dio, Dios quitó. Pero llegó un momento en que su corazón no daba más. En lo emocional, Job sucumbió en un principio, aunque nunca lo negó a Dios. Y Dios quería de ese íntimo suyo seguir llevándolo a nuevas alturas espirituales. Y es lo mismo, mis amados, que quiere hacer con cada uno de nosotros. Las pruebas, las dificultades, los dolores no vienen como enemigos nuestros, sino como nuestro aliado, porque Dios
quiere hacer de nuestras vidas, llevarnos a mojones más altos. ¿Se acuerdan 1 Corintios 10:13? No les vino ninguna tentación que no sea humana, dice Dios. Pero una vez que logramos vencer esa prueba, esa tentación, a mi manera de verlo, si yo estaba en este mojón, al vencer una prueba, logro avanzar en el camino de la fe y estoy mojones más adelante. Qué hermoso, que ese es el plan de Dios. No destruirnos, sino subirnos, llevarnos a nuevas dimensiones de fe, como lo ha hecho con los hombres y las mujeres en todos los tiempos y en todas las generaciones. Dios quiere llevarnos a nuevas dimensiones de fe. Y nosotros cerramos fácil la historia de Job, porque como decía mi profesor de hermenéutica, nosotros del libro de Job conocemos el capítulo 1 y el último, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, decimos, y después decimos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero Dios tuvo todo un proceso y todo un acompañamiento en la vida de Job. Y Job no escucha nada de Dios. Por eso es su dolor emocional, pero está plantado en una verdad. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Job estaba esperando la resurrección, creía en la resurrección, como quiero creer que creemos cada uno de nosotros, que algún día venceremos la muerte y estaremos todos los días cara a cara con nuestro Dios. Entonces, el sufrimiento acá en la tierra es ese proceso que nos va preparando para una fe más pura, más intensa, para conocer más y más a nuestro Salvador. Lo que Dios quería es que su amigo, que Job, su íntimo, aquel del cual él podría decir todas estas cosas buenas, entendiera lo que por medio del profeta Isaías Dios iba a decir más adelante. Yo soy Jehová, dice nuestro Dios, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ese es un gran propósito de Dios para cada uno. Él quiere liderar nuestras vidas. Él quiere enseñarnos. Él quiere mostrarnos el paso a paso. ¿Cuándo lo aprendemos? ¿O cuándo mejor lo aprendemos? En los momentos de dolor. Porque es en los momentos de dolor donde más clamamos y donde más buscamos. Yo soy Jehová Dios tuyo que te enseña cómo provechosamente, o sea, para nuestro bien. Y eso debemos anhelar, que Dios sea nuestro pastor. Porque la vida cristiana está formada de esta manera. Por momentos tenemos al Dios que es nuestro pastor y que nos hace andar por valles de sombra de muerte. Pero por momentos es el pastor nuestro que nos lleva a los verdes pastos y a las aguas. Pero en todas esas etapas está el mismo Dios. El mismo Dios. Nosotros lo vemos con más claridad cuando vienen los verdes pastos. ¿Y cómo nos cuesta ver a Dios en nuestro sufrimiento? Pero Dios está ahí de la misma manera, acompañándonos. Y lo vemos en el ejemplo supremo de Jesús. Pero antes de entrar a Jesús, quiero decir la última lección en relación a Job. Es muy llamativo. Ustedes pueden mirarlo en el último capítulo. Que cuando Dios por fin comienza a contestarle y le dice a Job, ¿y dónde estabas
vos cuando yo creaba esto y esto? ¿Y dónde estabas vos cuando yo le ponía los límites al mar? ¿Y dónde estabas vos cuando yo creé estos monstruos marinos? Y Job decía, no sé, yo no conozco nada de todo lo que hiciste. Entonces Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y qué hace Dios? ¿Alguien se acuerda? Los amigos oraron por Job. No. Job oró por los amigos. Y Dios le dijo, vos vas a orar por tus amigos. Vos vas a ir y vas a orar por tus amigos. Y para mí esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por dolor, hay una tendencia humana que nos hace abrazarnos al dolor. Y nos sentimos pobrecitos. Y nos miramos del ombligo. Y decimos, nadie pasó lo mismo que pasó yo. Y Dios le dice, basta, Job. Saca la mirada de lo que pasaste. Anda y orá por tus amigos. Dios le da una tarea a Job. Dios lo saca de la mirada interna. Porque qué peligro para nuestra vida cuando nos abrazamos al dolor. Nos quedamos ahí, porque el dolor nos frena, el dolor nos para. No vemos nada más que lo que nos pasa a nosotros. Y Job le dice, anda y orá por tus amigos. ¿Y qué pasó? Dios dice que le devolvió todo y más, le restauró todas las cosas. La restauración vino después de que Job orara por sus amigos. ¿Qué quiero decir con esto? No nos encerremos en nuestro dolor, no nos abracemos a ese dolor, dejemos que Dios nos lidere, dejemos que Dios nos consuele, dejemos que Dios ministre nuestra vida y miremos por el otro. Porque en la medida en que yo ya no me miro más a mí misma y miro qué le pasa al otro, Dios me va a bendecir el doble. No es a la inversa. Dios me va a bendecir el doble, porque Él quiere que yo aprenda a mirar al otro en primer lugar. Y cierro con la historia de Jesús. Una vida tremenda la del Señor. Y si miramos en Hebreos, en el capítulo 5, vemos que la Biblia dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, poco antes de ir a la cruz? Dice que con muchos ruegos y súplicas, pero también con clamor y lágrimas. Varones tienen libertad de llorar delante de Dios. La sociedad les dice que son cobardes. No seas maricón, no llores. No. Vemos que Jesús lloró, porque el peso de la cruz, el cargar con el pecado de todos nosotros, para Él era un horror. Y clamaba al que le podía librar de la muerte, con clamor y con lágrimas. Y nosotros podemos hacer igual. Ir con clamor y con lágrimas a aquel que nos puede librar de nuestras diferentes situaciones. Pero por esa sujeción a Dios en el dolor, aprendió la obediencia. Paciencia, obediencia, el liderazgo de Dios son los frutos que Dios quiere buscar en nuestra vida. Y dice en Isaías que fue un varón despreciado y desechado, varón de dolores. Nuestro Señor, Él nos dejó el ejemplo.
Tal vez nosotros hemos sido despreciados, humillados tantas veces. Jesús también lo pasó. Sabe lo que nosotros pasamos. Pero el dolor no debe frenarnos. El dolor nos debe llevar a Dios, a buscarlo, a clamar delante de Él, a rogarle, a suplicar. Pero también, no solo por nosotros, sino por todos los que están alrededor nuestro. Es tiempo de clamar por la familia de Duluth, es tiempo de clamar por todo aquel que está enfermo, es tiempo de clamar por el necesitado, fundamentalmente es tiempo de clamar por el mundo perdido, porque nunca sabemos, la muerte está allí, la muerte está allí. ¿A cuántos se va a llevar el enemigo sin que nosotros le hayamos hablado? Aprovechemos, si está cerca nuestro, alguien que no conoce a Cristo, hablemosle de Cristo porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y si nosotros estamos pasando situaciones de dolor, no te quedes en el dolor. Entrégale al Señor tu causa. Él quiere formar a Cristo en tu vida. Él quiere que crezcamos en ese propósito para el cual nos llamó. Bendecimos su nombre y le decimos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Lo creemos, lo declaramos, Señor. No importa cualquiera sea la circunstancia, sabemos que eres bueno, Señor, y que nos amas entrañablemente. Y que a ti no te importa tanto nuestros bienes o las cosas que podamos perder. A ti te interesa nuestro carácter. Tú quieres formarnos a la imagen de Jesús. Y Señor, vas a seguir trabajando y moldeándonos hasta que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios. Señor, gracias porque lo haces con amor, confiando en nosotros, rogando por nosotros, creyendo en nosotros. Oh papá, que las pruebas no nos doblen, que las pruebas nos lleven a conocerte más, mucho más de lo que te conocemos hasta aquí. Pero para eso, Señor, necesitamos reconocerte, necesitamos despojarnos, necesitamos poder decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiero verte, Señor. Quiero verte en tu hermosura, quiero verte en tu majestad, quiero verte, Señor, en quien tú eres. Oh, bendito seas. Gracias por tu inmensidad. Santo y perfecto, Señor. Y Padre, ahora quiero rogar en el nombre de Jesús por todos aquellos que están con dolencias físicas en este momento, que tu mano poderosa de sanidad sea sobre cada uno de ellos, Señor. Extiende tu mano sobre sus cuerpos y haz el milagro que cada uno de ellos está necesitando. Pero también clamo, Señor, en esta hora, por todo aquel que está con dolencias emocionales, con frustraciones, Señor, con traiciones, con dolores del alma que solo tú conoces. Oh, Señor, que pueda buscarte con todo su corazón. Tú quieres llevarlo a nuevos mojones de fe, Señor. Y te agradecemos. Queremos que tu trabajo en nuestras vidas, tu pastoreo en nuestras vidas dé fruto, que den gloria a tu nombre. Oh Señor, míranos en esta noche y apiádate de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.